Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, Y el libro de esta semana es Liberalismo, de Edmund Fawcett. una biblia de libro, una monstruosidad de 500 páginas que no sé cómo me arrastraste a leer. Y más encima la letra es muy pequeña. Oh, es gigante. No obstante eso, no es un mal libro. No quiero sonar... no quiero sonar negativo porque lo he disfrutado, pero necesitaba sacarme eso del pecho. Este es un libro que, como Pedro dice, tiene 500 páginas, lo cual no es tanto en comparación con otros, pero la letra es muy pequeña. Por lo tanto, es un libro que se hace de una lectura larguísima, pero a la vez está llenísimo de datos, ideas y cosas interesantes. Entonces igual te arrastra a seguir leyendo. Sí, porque es realmente un compendio histórico de todo lo que es el liberalismo. De la idea, la filosofía, la política, qué ha sido, qué se ha entendido. Es un libro de historia. Es una cronología, como dice el autor. Sí, eso, es una mejor palabra. Es una cronología de la idea, porque tal como el prefacio del libro nos cuenta, hoy en día si uno dice liberal, puede entender muchas cosas distintas, Mm. dependiendo del ámbito que uno lo esté mirando, dependiendo del lugar donde uno lo esté mirando. Es muy distinto un liberal norteamericano a un inglés, o es muy distinto un liberal en lo económico que un liberal en lo moral. Hay una imagen, un chiste que vi en internet una vez que no recuerdo dónde fue, Ujú. pero era con un circulito con la cara, con la bandera de China y otro con la bandera como de Estados Unidos, que salía cuando tú y tu amigo odian el liberalismo y se refieren a cosas totalmente distintas. Completamente, sí. Este es un libro que se estructura de la siguiente forma. Comienza con un prefacio y una introducción donde es netamente filosófico, es decir, dice cuáles son las ideas que caracterizan al liberalismo. Y después revisa 4 fases o épocas históricas en las cuales la palabra liberalismo y el pensamiento fue mutando. Parte por un periodo como germinal, inicial, que es de 1830 a 1880, continúa con 1880 a 1945. En tercer lugar tenemos 1945 hasta la caída del muro de Berlín en el 89 y finalmente habla de en el 89 en adelante. Además de estar estructurado de esta forma, este libro intenta ser lo más imparcial posible. El autor mismo dice, yo no estoy haciendo teoría política, yo simplemente estoy narrando los hechos como fueron evolucionando. Y bajo ese mismo prisma, el autor lo que hace es ir hablándote de autores y de sus obras más importantes. Por lo tanto, nosotros vamos a estar muchas veces refiriéndonos a un autor y a su libro más destacado. Sin decir esto estaba bien o estaba mal, sino más bien esto fue así o esto pasó así. De hecho, la forma en que él habla negativamente sobre alguna idea es a través de los críticos de esa idea, los críticos de la época, o Sí. a veces un poco más modernos. Y habiendo dicho eso, este es un libro que nuevamente está muy bien estructurado en cuanto a la cantidad de información y a la, yo diría, calidad de la información seleccionada. Mm. Porque se nota que este autor se dio el trabajo de leer cada uno de los libros que cita. Que son hartos. Son muchos. Joder. Y leyó panfletos, artículos, vio las... Oh, increíble. En fin. Habiendo dicho eso, vamos a comenzar con con la parte inicial que tiene que ver con algo más abstracto, que son las ideas que componen al liberalismo y qué podríamos entender por liberalismo en general. ¿Qué es el liberalismo? ¿No es cierto, Pedro? Esa es la pregunta inicial del libro. Que es más difícil de responder de lo que uno creería. Especialmente porque, como lo dijimos antes, la palabra ha evolucionado y ha mutado a lo largo del tiempo. Porque la gente que inició el liberalismo tenía sus visiones de la época y en muchas formas respondía a problemas de su época. Pero con el tiempo estos problemas se resolvían o cambiaban, o el liberalismo se mezclaba con otras ideas. Habían temas de traducción también. Ujú. La palabra liberal fue, como lo conocemos hoy en día, fue ocupada por primera vez por los liberales
en España, que eran aquellos que en época de las independencias de Latinoamérica, eran aquellos que se referían a oponerse a todo tipo de autocracia e intentar que fuera un sistema donde constitucionalmente todos estuvieran juntos. Por lo tanto, la como primera característica de los liberales de esa época eran oponerse a un gran estado que fuera como todopoderoso, oponerse al poder. Y acá lo interesante, por lo menos para mí, que ni siquiera era oponerse a un estado, porque los estados, como los conocemos ahora, no existían. No. Estamos hablando de 1800, donde todavía hablamos de los imperios monárquicos europeos. Eh, Creo que la Revolución Francesa fue a finales de 1700. ¿Qué año Sí, fue? a finales de 1700. En el cambio de siglo, o sea, hace nada de la Revolución Francesa. Piensen, reyes déspotas absolutos. Sí, de hecho en 1830 en Francia se trataba como un liberal a cualquiera, ya fuera republicano o monarquista, que estuviera a favor de un gobierno constitucional y que se opusiera al régimen antiguo de Francia, de estos déspotas absolutos. El despotismo ilustrado, como le decían. Y esto nos muestra tanto como la palabra liberalismo, al cruzar una frontera, cambiaba y es dentro de súper moderna. Tiene casi 200 años. Anteriormente hay muchas personas, el autor reconoce más adelante, que podrían decirse que pensaban como liberales, pero no eran los liberales que conocemos hoy o con la connotación que tienen hoy. Es decir, como que tenían tintes de liberal o gérmenes de liberalismo. Claro, es como... me acuerdo de mi profesor de historia de la universidad que en un momento se reía cuando decía, mira, William Wallace, él no creía en la libertad como la pensamos ahora. Spartacus, él no creía en la libertad como la pensamos ahora. Todas esas historias, todas esas películas son bullshit. Entonces, la forma en que el autor resuelve este problema lingüístico es dando 4 características como filosóficas centrales para lo que sería el liberalismo. Él dice, si bien ha dado muchas vueltas el concepto, podemos destacar que hay 4 grandes ideas. Él las llama el conflicto, la resistencia al poder, el progreso y el respeto. ¿Qué entendemos por conflicto así a grandes rasgos? Es el reconocimiento de que hay una especie de inescapable conflicto ético-material dentro de una sociedad. Es decir, siempre va a haber un conflicto dentro de la sociedad. En segundo lugar, está como desconfianza al poder. No les gusta el poder. Siempre es como algo que hay que resistir. En tercer lugar, está fe en que el ser humano va a progresar, va a seguir avanzando. Y en cuarto lugar, es este respeto por las personas sin importar lo que piensen o quiénes sean, de dónde vienen, cuáles sean sus ropajes. A mí me gustó mucho estas ideas porque una construye sobre otra. Tienes que hablar de que, o sea, tienes que creer en el progreso, pero para creer en el progreso tienes que pensar que hay un estado actual del cual podemos progresar. O sea, sí. Ahora no estamos tan bien, tenemos que movernos hacia adelante. Hay una causa, y acá él lo define como que el poder sobre ti o sobre alguien causa este conflicto. Entonces, se van mezclando de una muy buena manera y explica esta idea, bueno, liberal de hay que de un modo u otro dejar atrás ciertas cosas porque lo que hay mañana va a ser mejor. Ahora, que igual hay que tener un poco de cuidado porque estas ideas también son socialistas, también son del conservadurismo de los años 1800, entonces hay que distinguir, más adelante lo vamos a ver más en detalle, pero hay que distinguir bien cuándo es la forma de ver este progreso de un liberal y cuándo estamos hablando de la forma de ver este progreso como un socialista. El socialista dice, tenemos que progresar, pero hasta tal punto donde no hayan diferencias materiales entre uno y otro. Claro, adelantándonos un poco, el autor habla mucho de los como tres ideas que se estaban peleando por dominar el mundo intelectual o el mundo de las ideas de Europa de esos años, y hablaba de tanto el liberalismo como el socialismo como el conservadurismo. O sea, hay que distinguir un pelito, porque tal como le dijimos en el prefacio, en la primera época, exacto, estaban esas fuerzas imperantes. En la segunda época o la segunda fase hay otros, está el fascismo.
está la Unión Soviética. En la tercera, sí, eso en la tercera. En la cuarta están estas como figuras modernas de capitalismo norteamericano o estas teocracias islámicas. Entonces, los grupos con los cuales va contrastándolo el autor van cambiando a medida que pasan los años. Sí, y lo importante acá es entender que a veces van a haber espacios de acuerdo y espacios de conflicto. Sí. Y eso es donde vamos a ver dónde se distingue el liberalismo de cualquier otra ideología que puede tener 90% del mismo ADN. También estas cuatro características podrían como expresarse en preguntas. A mí me gustó porque cuando una persona hace la pregunta adecuada, muchas veces te muestra mucho más. Entonces el autor decía, ya, cuando yo digo que es conflicto, también puedo decir que en realidad estoy intentando responder a la pregunta, ¿el conflicto de intereses y de fe en la sociedad es inescapable o no? Cuando habla de la resistencia al poder, lo que está preguntando ¿es el poder implacable? Y en caso de ser así, ¿es controlable? En tercer lugar, cuando habla de progreso, se pregunta, ¿son las sociedades humanas y el carácter humano estáticos o dinámicos? Y finalmente, el liberalismo cuando habla de respeto también está respondiendo a, ¿existen límites morales a cómo esos con más poder deben tratar a los con menos poder? Entonces, me gustó la forma de planteártelo como una afirmación, como un concepto o como una pregunta. Ujú. Es bastante didáctico, ¿no? No sé si es didáctico la palabra, pero es muy bueno. Ya. Pedro, pregunta. Para el autor, ¿es lo mismo democracia que liberalismo? No, profesor Santiago. Muy bien. ¿Qué te pareció esa parte? Eh, Acá es cuando creo que me doy cuenta de que el cerebro es muy automático ¿Ya? porque tuve que hacer un esfuerzo y también el autor, como escribe, ayuda para separar las ideas. Porque la modernidad, y también en Chile, vivimos dentro de una democracia, no creemos como en el control absoluto de las monarquías, creo que todos estamos de acuerdo en eso. Entonces la idea de que la democracia está separada de lo que sería el liberalismo me sonaba raro. Ya. Pero el autor hace muy bien en traernos al estado mental de la gente que hablaba de estas cosas. En el 1800, cuando recién surgían los liberales, decir democracia y decir liberal eran cosas distintas. El hablar de liberalismo se refería a qué cosas tienen los seres humanos. En cambio, la democracia se refería a quiénes tienen esos derechos o estas características. De hecho, en muchos momentos, eh, creo que en Francia daba el ejemplo, creo que en Alemania daba el ejemplo, que incluso los liberales eran antidemocráticos. De hecho, en el primer periodo del liberalismo, la gran mayoría de los liberales eran antidemocráticos, Claro, derechamente. porque hablaban de que estábamos pasando de monarquías a estados, entonces se hablaba de el terror de que, por un lado, el Estado se expanda, resistencia al poder, no queremos eso, y también que el Estado funcione como un Estado populista, donde lo que diga la mayoría se haga, a pesar de que eso afecte de una manera negativa a una minoría. De nuevo, resistencia al poder. Tenían mucha desconfianza del pueblo. Sí. Eh, Creo que es una idea que ha resurgido. De hecho, es que es interesante porque uno leyendo este libro se da cuenta que hay verdaderos ciclos Sí. ideológicos. Sí. Hay verdaderos ciclos. Uno ve como una idea que en 1800 fue fuerte, en 1900 se volvió débil y en 1990 volvió a agarrar fuerza. Sí. Acá habla mucho de todos los miedos que había ante la democracia y también entendía, especialmente a la democracia absoluta, de toda la gente de un país va a votar. Eso en esta época, incluso en el conflicto de si tenía que incluir mujeres. Sí. Porque ahí está el miedo de... bueno, podemos decir que con la mujer era más sexista, pero también está el tema como clasista de, hey, la gente del campo no sabe leer, que era cierto, no sabían. Pero había toda esta idea de quiénes saben lo que están haciendo a la hora de votar. Y esa idea fue evolucionando incluso
algunos autores liberales después decían lo contrario, de que no, sí es liberal que todos voten. Eso es lo interesante, porque el autor te va contando el pensamiento de cada uno de los autores. Y uno, a medida que va viendo los O sea, autores... el autor de este libro habla de los escritores de las épocas. Sí, y al revisar esos escritores, tú vas viendo cómo evoluciona a medida que pasa el tiempo el pensamiento. Ujú. Cómo cada vez se van más alejando de estas ideas más primitivas y se acercan más a lo que conocemos hoy. Me desilusionó no ver a Walpole. Es que no sé si habrá sido liberal. No sé, pero él está en todos lados en extra credits. Ya, Pedro tiene que explicar esa referencia poniendo un link a un video de YouTube que es muy entretenido que habla sobre estos temas. Todo está conectado a Walpole. En fin. La crónica del liberalismo propiamente tal parte con Wilhelm von Humboldt. Para que nos contextualicemos, estamos hablando de los años 1830 a 1880, Mm. que es la infancia del liberalismo. Y como tú muy bien dijiste, parte hablando de Humboldt. Que probablemente estamos pronunciando mal, pero ninguno de nosotros habla alemán. Yo quiero decir al tiro que probablemente el 90% de los nombres que vamos a leer están mal pronunciados y les pedimos perdón a todas las personas que nos escuchan de antemano. Acá lo interesante, por lo menos para mí, de una perspectiva histórica, es que cuando habla de Humboldt y lo que es ahora Alemania, en 1830, él tenía que hablar de que, bueno, en esa época era Prusia. Alemania no existía todavía. De hecho, todavía no era la unificación de Alemania. No, Eso es después con Bismarck. de hecho se habla harto de Bismarck. Sí, después aparece harto Bismarck. Humboldt tenía una idea bastante interesante, ¿no es cierto? Que era esta idea de que es muy importante que los seres humanos alcancemos nuestra máxima capacidad, pero en esa búsqueda del progreso del individuo, el Estado no es el que tiene que ayudarte, sino que tiene que, entre comillas, tener una especie de defensa negativa, es decir, alejarse y no empujar, que sería una especie de bienestar positivo. Acá corrígeme si me equivoco, porque recuerdo por otro podcast que escucho Ujú. que una vez explicaban la idea de derecho positivo y derecho negativo. Uno era el derecho de, por ejemplo, tienes derecho a la libertad, que es que nadie te puede hacer esclavo. La idea de lo positivo y lo negativo en términos un poquitito más abstractos y de derecho es que cuando se habla de algo positivo es que te den algo, Ya, negativo es que no te interfieran o no te quiten algo. ya, perfecto. ¿Se entiende? Sí, porque- Entonces, Humboldt, como tomando tu idea, es el ser humano tiene que desarrollarse y tenemos que darle bienestar negativo, es decir, que el Estado no interfiera en ese desarrollo del ser humano. Ujú, Es decir, que en esa época los reyes no se metieran. claro. Ahora, Benjamin Constant, que era un autor de la misma época, reforzaba lo que decía Humboldt y decía, tenemos que celebrar la independencia de las personas y bajo ese prisma tenemos que, primero, respetar su privacidad personal y dos, tener esta idea de que el ser humano progresa, mejora. Ujú. Cosa que no era tan obvia. Los conservadores de la época consideraban que vivíamos en un estado óptimo y que el status quo se tenía que mantener. Y a veces no solo era la idea de que estábamos en el estado óptimo, sino de que era la sociedad la que evitaba que los seres humanos nos matemos entre nosotros. Que es ¿Quién decía el hombre es el lobo para el hombre? Uy, qué vergüenza. A mí también se me olvidó, ¿No Hobbes? creo. Sí, creo que Hobbes. Pero bueno, acá el autor cita eso, de que muchos conservadores de la época tenían ese miedo de que las personas eran inherentemente malas, perversas, de que necesitaban una guía. Se hablaba mucho de el paternalismo. Eh, y especialmente acá, todo lo que eran las como normas, más que sociales, sino religiosas de la época. Porque estamos hablando todavía de un mundo que no tenía separación de iglesia y Estado. De hecho, a mí me gusta porque si ustedes se ponen en los zapatos de estas personas, de Constant o Humboldt, estamos hablando de unos años donde las personas
derechamente quedaban encasillados para toda su vida, dependiendo de dónde habían nacido y qué profesión elegían. Y es muy revolucionario que alguien venga a decir, tú tienes capacidad para hacer lo que tú quieras, independiente de dónde naciste. Y yo creo en que tú puedes progresar. Eso es un cambio de paradigma brutal. Esa idea de que hay un potencial en primer lugar. Y que el Estado no tiene, o el Estado, piensen también el Estado como iglesia, el Estado no tiene por qué decirte qué vas a hacer o quién vas a ser. Entonces, a mí me gustó mucho esta idea de el individuo, ¿no es cierto? De la Sí. individualidad. Sí, como que podríamos ver los inicios de lo que después sería el individualismo. Que de hecho se trata más adelante. Exacto. Pero, seamos claros, Constant no era democrático. No. Derechamente opinaba que había que sacar a la gran mayoría de la gente porque eran ignorantes. Entonces, sí, hablaba de que todos somos capaces de hacer lo que queramos, que el Estado no tiene que interferir, bla, bla, bla. Pero al mismo tiempo tú no puedes votar si eres No. un vil granjero. Exacto. Es un poco como cuando se habla de la democracia en Atenas acá. Los hombres de Atenas eran democráticos en el sentido de que un grupo de hombres, en el sentido de género, que eran dueños de propiedad, podían votar, o sea, el 1%. Mm. Acá pasaba lo mismo, que todos somos libres, todos tenemos dignidad, pero con ciertos límites de los paradigmas de la época, que todavía son fuertes acá. Encuentro que es importante recordar que esta gente también son producto de su época. Sí. Y bajo ese mismo prisma, se entiende mucho que una persona haya querido que haya una limitación de la interferencia del Estado o del poder si es que tú vives en una monarquía absoluta. Ah, sí. Donde estamos hablando de que había un Napoleón Bonaparte que estaba haciendo lo que quería. Entonces era literalmente un emperador. Sí, donde el rey de Inglaterra se volvió loco y perdió las colonias. Exacto. En Francia, en paralelo con estos sujetos, había otro pensador que se llama François Guizot, no sé cómo se dirá, Guizot, François. François. Y este autor pensaba que, o su gran idea en realidad, era que había siempre una constante amenaza del poder sin límites y que era muy urgente prevenir que cualquier clase, creencia o interés dominara la sociedad. Entonces, si se fijan, vamos pasando de dos autores que hablaban de la capacidad del ser humano y la no interferencia del Estado a otro pensador que se hacía cargo de esta última afirmación y se preocupaba de que no solo el Estado no fuese abusador con el individuo, sino además que no fuera abusivo independiente de quién fuera. Ya fuese un rey absoluto, una clase social, quien fuese. Que había que tener siempre ahí mirando y poniendo en telejuicio al gobierno. Claro, porque pero antes existía la guillotina. La tarea principal, de hecho, de la política para este autor era que tenía que restringir el poder. La política está hecha para restringir el poder, para ponerlo en tela de juicio. Claro, para que no te manden a la Bastilla. Y esta es una de las partes más claras en cuanto a entender la idea de resistencia al poder y por qué no necesariamente ser democrático es ser liberal, por lo menos en esta época. Porque se habla textualmente de resistencia al poder, ya que para este autor francés el poder se fue transformando con los años. Pasó de una monarquía a los jacobinos, a Robespierre, a Napoleón. Y todos eran déspotas. Sí, En su sentido. claro. No sé cuánto los jacobinos, porque Robespierre es como una versión más extrema de ellos. Sí, pero es como la evolución. Sí, el punto es que bueno, la Revolución Francesa fue sangrienta y no solo eso, fue toda una época muy larga, muy tumultuosa, donde tú podías ver que el poder nunca dejó de existir, solo se cambió de manos. Entonces tú realmente necesitabas poder defenderte ante ese poder. No importa quién sea, no importa si es o la monarquía, o la iglesia, o el pueblo, o la nueva monarquía que era un emperador ahora. El punto es siempre preguntarte por qué. Y al que esté gobernando, ¿por qué?
Siempre, todas las decisiones públicas tenían que estar en tela de juicio. Sí. Para Quijote, obviamente. Y se entiende mucho, ¿no? Por su época. Sí, o sea, acá el gran tema de por qué se habla tanto de resistencia al poder es que antes el poder era mucho más arbitrario de lo que es ahora. Hoy en día no pueden ir a arrestarte porque sí. A veces lo hacen, pero bueno. Depende del país, pero ya. Depende del país. De nuevo, este libro es muy centrado en Occidente. Es muy, yo diría, eurocéntrico más Estados Unidos. Sí, es totalmente eurocéntrico más Estados Unidos. Bueno, el autor es inglés. Pero el punto acá es, la resistencia al poder evita que el poder sea arbitrario contigo, de que sea, no me gustas, te voy a poner en la guillotina. O antes que pasaba que si tú hacías algo y después pasaba una ley que criminalizaba esa acción, te podían arrestar. Mm. Aunque la acción ya se había hecho. Lo que ahora es al revés. La otra vez me explicabas. Sí, el principio pro reo. Claro. Pues... No me quiero meter mucho, pero hoy en día, en la gran mayoría de las jurisdicciones, si es que hay una ley que es más favorable a una persona que está, por ejemplo, viviendo una condena, esa persona puede optar a los términos de la nueva ley que son más favorables y se le aplican. Entonces, como si mejoran las cosas, te puede ir mejor. Claro. Ahora, el poder absoluto es un tema bastante distinto de donde ustedes lo miren. Porque nosotros podríamos decir, ah, obvio, todo el mundo está en contra del poder absoluto. No, no es así. No. Los conservadores y los socialistas de esa época, y hasta el día de hoy, consideraban todo lo contrario. Les gusta el poder absoluto. A los conservadores les encanta el poder tradicional y establecido, les encantan las dinastías, en esa época los reyes, las monarquías. Los socialistas, por el otro lado, también creen en el poder absoluto, pero no de un monarca, sino más bien del pueblo en general. Sí, de que la colectividad tenía que tener el poder absoluto. Y el pueblo tiene que ser supremo y final. Claro. Por lo tanto, si ustedes se fijan, los liberalistas empezaron a distinguir respecto del poder absoluto en su forma de verlo. Ellos siempre desconfiaron del poder absoluto y los vicios que ello podía traer. Los conservadores y los socialistas, que eran los otros grupos, todo lo contrario, les gustaba el poder absoluto, de una u otra forma, pero les gustaba. O sea, por lo menos como encontré que lo planteaba en el libro, de que, mira, esto era casi como un... ¿cuál es? ¿Un espectro? ¿Sí? Esto es un espectro. Acá tienes a los conservadores que les encanta el poder absoluto. Después lo acerca un poco más al liberalismo. Tiene a los socialistas que creen que el poder absoluto tiene que estar en el pueblo, pero no les gustan los otros poderes absolutos. Esos no. En el pueblo sí. Y después tienes acá, en otro extremo, los liberales, que es ningún poder absoluto, por favor. Sí. Vamos avanzando. Y avanzando un poquitito, esta misma idea también se daba, o sea, claro. Y avanzando un poquitito también con la idea del conflicto de intereses. La forma en que lo mira el liberalismo es muy distinta a como lo miran los conservadores o los socialistas. Para los conservadores la sociedad no estaba dividida, sino que estaba realmente en el orden que tenía que estar. La aristocracia arriba, el clero arriba, los campesinos abajo. Ese era el orden preestablecido. Probablemente el clero y la monarquía eran los conservadores de la época. Probablemente eran los que estaban arriba, ¿no sé. Sí. En cambio, los socialistas decían, sí, estoy de acuerdo, dentro de la sociedad hay un conflicto constante y presente, pero, a diferencia de los liberales, ellos creían que este conflicto podía eventualmente acabarse cuando el pueblo, y sobre todo en específico, los obreros, fueran los que dominaran absolutamente. En cambio, los liberales consideraban, no, dentro de la sociedad siempre van a haber intereses en choque, siempre van a haber conflictos, y es un estado inevitable, permanente y constante para siempre. Es un poco la idea de que no puedes evitar el conflicto, tienes que saber vivir con el conflicto. Lo cual es una forma de ver la vida muy distinta, ¿no? Es distinta y muy difícil para mucha gente que quieren seguridad. Y que, de nuevo, es muy entendible querer seguridad. Sí. Igual, la forma de plantearlo el socialismo en esa época a mí igual me cuesta un poco, porque
La forma de ver la sociedad de un conservador eran varias clases. Los liberales hablaban de que habían infinitos intereses en conflicto. En cambio, los socialistas lo simplificaban mucho y decían los de Guerra, arriba y los de abajo. Capitalistas, obreros. Punto. guerra de clase. Uno a Guerra de uno. clase y ni siquiera muchas clases. Dos. Entonces, igual me suena como demasiado abstracto para hacerse cargo de la realidad en esa época. O sea, es que en esa época hace sentido que surgiera esa visión, ya que teníamos por un lado la migración de campo a ciudad, entonces ya no se hablaba de los granjeros, se hablaba de los obreros, y la mayoría del trabajo venía de fábricas, de manufactura. La revolución industrial estaba en pleno efecto y también revolución industrial pre todos los derechos sociales, como no al trabajo infantil, horas razonables de trabajo, que no te despiden por un accidente laboral. Entonces, hace sentido desde esa perspectiva que se hable de estos dos grupos. Sí, es una simplificación, pero creo que la entiendo. Me gusta más que las personas que vivían en la misma época, como los liberales, eran capaces de ver que habían más de solo dos bandos. Mm. Especialmente porque, bueno, Siento que es una forma de ver lo que ha envejecido mejor. sí, sí. Porque simplifica mucho la sociedad y la sociedad hemos visto que son más complejas de los que se plantea. Porque de nuevo, no todos los obreros eran iguales dependiendo del sector industrial. Ujú. Habían sectores industriales que eran bastante mejores que otros. E incluso dentro de las como clases acaudaladas eran muy distintos unas de otras. Porque en esta época todavía teníamos muchos como ritos y normas antiguas. Entonces, incluso no importaba si tú tenías dinero, si es que no eras pariente de un lord. Mm. O sea, piensen que la revolución industrial surgió por eso, porque la clase que surgió fue la burguesía, que era gente que tenía dinero, se empezó a educar y se encontraron en conflicto con la nobleza, que tenía los títulos y que les negaba derechos sociales y derechos de participación, porque decía como, no, no, ustedes, no importa que sepan leer, no importa que hayan ido a la universidad, ustedes son parte del tercer estado. En esa época era, por lo menos en Francia, era estado de pueblo, el estado del clero y estado de la nobleza. Y avanzando un poco con los años, ya estamos en 1850, han cambiado un poquitito las cosas y esta idea de todas las personas son individualmente respetadas o respetables empieza a tomar más vuelo y algunos pensadores como Alexis de Tocqueville, que probablemente lo estoy pronunciando pésimo, se empieza a hacer ciertas preguntas, sobre todo qué pasa cuando una mayoría, entiéndase por ejemplo los jacobinos, empiezan a aplastar una minoría. ¿Qué pasa con la como el despotismo de las mayorías? Claro. Y ahí se dan cuenta de estos liberales que da lo mismo la forma en que tome el poder. Si lo que importa aquí es ser capaces de reconocer que el poder va a, en cierto sentido, abusar de sus cualidades. Entonces, ¿cómo una sociedad sana es capaz de hacerse cargo de las mayorías que abusan? Y este autor proponía, lo más importante es que tengamos una sociedad civil muy activa, muy vigorosa, que se resista a todo tipo de tiranías. Lo mismo pasaba con un autor en alemán, o sea, un autor alemán que no sé cómo se pronuncia, se llama Hermann Schulz de Lichtes, creo. Que. Le puedes decir Hernán. No, no voy a decir Hermann. Hermann que también sigue la misma idea de Tocqueville y se preocupa de esta como conflicto. Y él propone ciertas como soluciones muy concretas. No sé si les puedes contar un poquito del mutualismo. No solo es como el precursor al colectivismo, sino a las cooperativas, empresas que tienen múltiples dueños, podríamos decirle. O más específicamente, que la empresa que está en un pueblo, la gente del pueblo es dueña de esa empresa, o dueña del banco. Es más un sistema donde todos ayudan a todos. Claro. O sea, Em, habla como de todos somos esta gran comunidad que nos tenemos que cuidar entre nosotros. ¿Es acá o es más adelante que empieza a hablar de la educación pública?
Un poquito más adelante. Ok. Bueno, este autor decía, y de hecho él lo puso en la práctica en su época, que lo ideal era que todas las personas tuviéramos que decir sobre nuestros propios asuntos, es decir, que nadie nos impusiera nada y que estuviéramos muy comprometidos a cooperar y ser voluntario en clubes, uniones, asociaciones locales. La idea era que el individuo pudiera decir lo que quiere hacer con su vida y al mismo tiempo aportar a la comunidad. Y él en su época creó las primeras mutuales. Y esa forma de organizarse se volvió excesivamente popular en su época y fue copiada en todo el país. Entonces es muy interesante cómo este autor liberal se enfrentó al problema del poder, se enfrentó al poder, del problema del poder como las mayorías que abusan y propuso una solución concreta que fue adoptada así en todo un país. Empodera a todo el mundo. Literalmente. Acá me llama mucho, mucho la atención lo que decíamos antes de que la historia es circular. Porque esto es uno de los temas que ha resurgido en los últimos años. La idea de empoderar a la gente, de que todas las acciones políticas o económicas sean más participativas, de que las crisis económicas y políticas han sido porque no son participativas. Como, wow. A mí lo que me pasa mucho, no sé si te pasa mucho también, que leo estas ideas y me parecen fascinantes. Ah, sí. Y digo, qué brillante la persona que se le ocurrió decir esto. Y después digo, oh, esto fue hace 300 años o 200 años. Hace 300 años no es nuevo y se nos olvidó. Qué increíble. Qué increíble que había estas personas que reconocieron estos problemas hace 200 años podrían vivir hoy y reconocerlos de la misma manera. Eso es muy triste. No avanzamos nada, la gente tenía muy mala memoria. Bueno, es que ocurre, hay una particularidad de los seres humanos, que es que se mueren y la siguiente persona tiene que aprender todo lo que vino antes. Hay un autor que tiene un libro y una charla TED de Big History, que es el estudio de la historia mirada desde muy arriba, desde la creación del universo, de la raza humana y todo. Y habla de los como umbrales que pasamos. Y él dice que el último umbral que pasamos, voy a poner las notas al nombre del autor que ahora no me acuerdo. ¿Ok? El último umbral que pasamos fue el de la creación de la escritura, porque empezamos a construir sobre lo que la gente anterior a nosotros sabía, y el más moderno umbral, la creación del Internet, porque el Internet te permite construir ya no solo sobre lo que tus antepasados directos vivieron o conocieron, sino de todo el planeta. Entonces el conocimiento se multiplica de manera exponencial. Verdaderamente andamos sobre los hombros de los gigantes. Tampoco me acuerdo de quién es la frase, pero quienes no saben de historia están condenados a repetirlo. Es lo que se aplica perfectamente aquí. Sí, y de una manera muy triste en algo que vamos a ver más adelante. Y avanzando con eso, Edwin Chadwick. Entonces acá Chadwick era este personaje muy curioso de que habló sobre esta curiosidad que era la sociedad, un concepto muy revolucionario y nuevo. De hecho, sí, la sociedad como una abstracción. Exacto. Y como, no solo eso, como una cosa que podía progresar. Porque vimos poder, ahora viene la idea del progreso, de que el status quo no es el óptimo. Hay algo más allá, de que podemos mejorar. Yes, we can. Y es también la diferencia con cómo lo veían los conservadores y los socialistas. Los conservadores decían, la forma en que vivimos hoy es perfecta. Y estos como avances son ilusiones en realidad. La jerarquía es la que tiene que mantenerse. Los socialistas también creían que se podía avanzar, pero de una manera distinta. Porque en realidad era como una especie de salto hasta que llegáramos a la igualdad de los hermanos. Claro, es guerra de clases, dialecta histórica, hasta que anarquía de... No, no es anarquía, es raro. El Estado comunista donde no hay Estado realmente. Sí, es que eso es lo raro de, como entre comillas, el estado de plenitud que llega al socialismo, que ni siquiera hay Estado. Como que todos somos... Es como un mega colectivismo. Como que los socialistas querían transformación, los liberales querían reforma. Le gustaba Sí. la reforma, reforma, reforma. Sí. Y de hecho acá habla en un momento como de la época, los socialistas en un momento dijeron ya, no va a haber revolución, tenemos que meternos al sistema e ir cambiándolo también. Tenemos que adaptar la metodología de
cambios, leyes y reformas. Aquí yo creo que el progreso está mirado desde el punto de vista de Chadwick, desde la perspectiva de lo económico. Chadwick hablaba mucho de que, a ver, contextualizando, en la época de Chadwick el Estado no era lo que entendemos hoy por Estado. Se refería más a poderes locales, a poderes de las ciudades, de los pueblos. No había un como ente grande centralizado como lo entendemos hoy. Por lo tanto, su idea, desde un punto de vista económico, era que intentemos, los liberales obviamente, intentemos eliminar todas las barreras. Que el Estado se deje de meter, que el poder en general, todos estos poderes chiquititos, dejen de poner tarifas, problemas para poder intercambiar y que se genere esta libertad para que todos, en un estado sin barreras, podamos desarrollarnos como seres humanos. Y esto es una idea muy liberal, muy típica, de para el progreso necesitamos eliminar las barreras del comercio. Ujú. Porque acá es donde empiezan a aparecer también figuras como Adam Smith, Karl Marx, que el autor no las toca directamente, pero diría que su presencia se siente en el libro. De hecho, los cita muchas veces. Sí. De hecho, dato freak que me gustó mucho. ¿Cachaste que, según el autor, el manifiesto comunista casi no se vendió cuando se lanzó? Prácticamente. Y cuando en la revolución del año 17, 1917, se empezó a volver a leer, se masificó ahí. Pero antes casi nadie lo había leído. Lo encontré notable, ¿no? Bueno, es que, de nuevo, Karl Marx lo sacó en Alemania, creo que cuando estaba Bismarck, entonces no fue el texto más popular, no tuvo su audiencia, pero se divulgó de todas formas, se conservó de todas formas. Ya que y... lo leyó en 1917, Sí. dejó la grande. ¿Sí? Otra cosa que, no sé qué opinas tú, pero siento que hoy en día está muy... que es un tema que hay que tocar, que es los tipos de pobreza y moralizar la pobreza. En la época se hablaba de que habían dos grandes tipos de pobreza, una pobreza digna y una indigna. La indigna era aquella que venía de, por ejemplo, los vagos que provenían de otros países. Es decir, a ti, vago, alcohólico, que eres extranjero, eres indigno y no te quiero tener en la calle. Por lo tanto, te voy a tomar y te voy a meter en una casa donde te voy a hacer trabajar. En cambio, la pobreza de el local, que en realidad era un granjero y no le iba muy bien, ese era digno, porque era de los nuestros. A ver, acá es importante recordar que esta es gente de su época, así que todos eran racistas. Sí, Todos eran muy racistas. Y eso que todavía no tocamos los ejemplos de Estados Unidos, donde todavía había esclavos. Yo siento que este tema es muy interesante, sobre todo con las crisis de inmigración que han habido. Ujú. Cómo se, aunque no lo queramos admitir tanto, se discrimina la pobreza extranjera. Sí. Como cuando tenemos un inmigrante que es de escasos recursos y viene a hacer un trabajo de los rangos más inferiores, se le ve con otros ojos, se le trata peor. Hay un... Bueno, esta es de las cosas que se repite una vez en la historia. Y hay un autor estadounidense que escribía mucho al respecto y contaba como en un momento se hablaba en Estados Unidos de que los inmigrantes alemanes eran flojos. Después de los alemanes vinieron los inmigrantes irlandeses que eran flojos. Y después los inmigrantes italianos que eran flojos. ¿Y qué ocurría? Que en cada uno de estos casos era que, muy bien, tenías a la gente local, llegan estos inmigrantes. Esa gente es floja. 40 años después venía el segundo grupo de inmigrantes y ahí ahora tenías gente local que incluía gente como que era primera o segunda generación nacida en el país y que estaba alegando contra los nuevos inmigrantes. Así una y otra vez. Para todos aquellos que nos escuchan de otros países, flojo quiere decir poco trabajador, Perezoso. o algo perezoso o algo por el estilo. Sí. Y hay una frase que quiero destacar que me gustó mucho de este autor que decía, mira, él refiriéndose a todo el conflicto de la inmigración italiana, piensa en película El Padrino. Que de hecho Nixon tiene una frase que muy, muy despectiva respecto a, por favor, trata de mostrarme a un italiano honesto. Y lo que este autor historiador decía era, mira, no es que los italianos hagan a Estados Unidos una tierra de forajidos,
es que Estados Unidos hace forajidos de los italianos. Ya. Es como el gran sistema, es el entorno el que transforma a esta gente. El problema de fondo de Chadwick es que él decía, si hay pobreza digna o indigna, ¿qué hacemos como Estado con los beneficios que le damos a nuestros ciudadanos con aquellos que son, comillas, indignos? Entonces, ahí hay una discusión que yo siento que está muy latente hoy en día. Nosotros en nuestro país, en Chile, estamos viviendo un periodo de gran inmigración de Latinoamérica. Nosotros como Estado chileno tenemos que darles beneficios de salud, techo, educación a estos inmigrantes, ¿sí o no? Ahí está la duda, ¿no? Es Me una, entristece que se discuta realmente. es una, es una pregunta tan legítima y como pueden observar, de 1800 y que todavía hoy día no está tan clara la respuesta. No, es que hay una mala mezcla, por lo menos a mí me parece, una mala mezcla de la pregunta como ¿qué se debería hacer moralmente? Y ¿qué se puede hacer logísticamente? Mm, Ahí hay un conflicto que es difícil de observar y que, a propósito, los países que menos reciben refugiados son los países desarrollados y los que más reciben refugiados son países en desarrollo. Los países con más cantidad de refugiados son países de África mismo. ya. Que cuando ves los números, te das cuenta que la discusión que hay acá es realmente ridícula. A mí igual me llama la atención países como Estados Unidos donde, si tú los miras, son puros inmigrantes. Su historia es inmigración. Sí. Y odian a los inmigrantes. Es muy raro. Bueno, es como salían estos chistes de, muy bien, ¿quieren sacar a los inmigrantes? Ándate de mi país. Y quien lo decía era un nativo americano, como les dicen allá. Ya. Otro personaje de la época se llama Richard Cobden. Que la gracia que tenía, más que tener una idea revolucionaria, es que era un gran orador. Y fue quien empezó a popularizar la idea de que esta eliminación de barreras para el comercio y de este libre mercado era algo positivo. Y la gracia que tenía él era que convencía a cada uno de los distintos como sectores de la sociedad, a los aristócratas, a los dueños de a las dueñas de casa en esa época, a los granjeros, al clero, diciéndole a ti te conviene por esto, a ti te conviene por esto otro, a ti te conviene por esto otro, y diciendo todos ganamos, hagámoslo. Entonces, este autor no tiene tantas como notas características como ideas, pero sí tiene una nota característica en la importancia que él tuvo en la difusión de la idea. Era el vocero. Era el vocero del gobierno. Eh, Lo importante acá es que empezamos a observar cuándo el liberalismo empieza a tomar fuerza como idea y cuándo se empieza a amarrar de la idea del liberalismo comercial. y cuando se empieza a popularizar, porque Claro. el liberalismo a principios de 1800 no existía. A principios de 1900 era lo que la llevaba. Exacto. Entonces, derechamente hay una evolución de crecimiento muy importante. Porque desaparecieron en parte, los miedos de que el liberalismo iba a traer revoluciones o que iba a desestabilizar los países. Mm. De la misma manera, habían otros pensadores, Samuel Smiles, William Ellery, que hablaban de cómo el individuo podía mejorar en sí mismo. Y son los primeros creadores de la autoayuda. Literalmente, el libro de Smiles era Self-Help, autoayuda. Y fue uno de los libros más vendidos de su época, por lejos. Entonces, ahí vemos cuando partió bien intencionadamente la autoayuda y después se pervirtió con los años, pero... O quizás siempre fue basura. Listo, puedes seguir. Es que no sé si siempre fue basura. ¿Eh? Hay buenos libros de autoayuda. Es que la autoayuda, es distinto. La autoayuda como concepto a como género donde tu libro puede caer. Pero es que por eso te digo, yo siento que el género de libros de autoayuda tiene mucha basura, Sí. pero hay algunos que son buenos. Bueno, acá hemos leído un par que son bastante buenos. Sí, son de autoayuda. Mientras no los escribe un hippie, soy feliz. Pedro
tienes que ser liberal, respetar a todas las personas que hagan lo que ellos quieran, no interfieran ni los discrimines, a pesar de ser hippies. En fin. Bueno, por otro lado, en esta época también hay que recordar que fue de muchas revoluciones y que surgieron muchas ideas y es la época de Darwin. Y acá empezamos a ver cómo se empiezan a fusionar ahora el liberalismo con el darwinismo de mala manera. O sea, Spencer Herbert, que era el autor creador de lo que hoy se conoce como el darwinismo social, decía que seguía a Darwin, pero en estricto rigor era una forma de como oratoria. Exacto. Entonces, intentaba explicar los fenómenos sociales bajo la lupa de la evolución. Pero en verdad, si uno lo lee, se parece más a Laplace. Entonces, un tema que hay que dejar claro. Uno, Darwin hablaba de la supervivencia del mejor adaptado, no del más apto. Ni del más fuerte, que es lo que acuñó Spencer y que después todo el mundo le atribuye a Darwin. Atribuye equivocadamente a Darwin. Sí, porque Darwin realmente hablaba de que la evolución no es una línea hacia el progreso, es un accidente. Por un accidente tú estás vivo, no porque eres el mejor. No es algo como cualitativamente, no es que vamos a evolucionar y cada vez que evolucionemos estamos mejor que antes. El punto de aquí es que este pensador, Herbert Spencer, para intentar popularizar el liberalismo empezó a utilizar una retórica muy propia de la evolución, del cambio, y acuñó estas frases del oro, tenía montones, como la supervivencia del más fuerte, que se popularizaron mucho y que en un principio funcionaron mucho para que las personas se adhirieran al movimiento. Porque decían, oh, Darwin decía esto, el liberalismo tiene la misma lógica, lo entiendo, bien. Después, lamentablemente, eso fue como la bala en el zapato, porque después esa misma frase de la supervivencia del más fuerte fue utilizada por los antiliberales como la perversión del liberalismo que solamente ayuda a los más fuertes y aplasta a los más chicos. Exacto, se convirtió en la... talón de Aquiles. Exacto. Bueno, dentro de eso, ¿tú sabes que toda la idea del macho alfa no funciona? ¿En qué sentido? No sé si has escuchado la idea de los alfas y los betas. ¿Ya? Que, de nuevo, una idea muy popular, por desgracia, que se habla del macho alfa y los machos beta. Incluso el autor que inventó esos conceptos ha rechazado su propia investigación. Él públicamente y repetidamente dice: lo que yo publiqué que habla de los machos alfa y los machos beta no es cierto. Yo no tenía razón, yo me equivoqué. Porque, ¿qué pasó? Él observó el comportamiento de grupos de lobos en zoológicos y vio que, oh, los lobos pelean hasta que un lobo se convierte en el macho dominante. ¿Qué pasó? Nunca pudo reproducir ese experimento en la vida natural. En el estado salvaje, los lobos funcionan por grupos familiares. ¿Eso qué significa? Que no es que los lobos peleen para ver quién es el más fuerte y respetar al más fuerte. Es que los lobos en su estado natural simplemente le hacen caso al papá. Yeah. Son grupos familiares. Y toda esa publicación ha sido imposible de sacar del inconsciente colectivo. La gente sigue hablando de el alfa y el beta, y hay que ser el alfa. Bueno, la idea de cómo se van pervirtiendo ciertas ideas y se alejan de la fuente. Sí, se convierten en malas justificaciones para ciertos comportamientos. Cambiamos un personaje que es un poco más feliz. Entre comillas, más feliz. Que es el famoso John Stuart Mill. Bueno, como muchos saben, Mill era hijo de James Mill y fue educado por James Mill y un par de amigos de Mill, que eran Jeremy Bentham y Francis Plass, que son uno de los más famosos exponentes del utilitarismo. Entonces, Mill desde muy pequeño fue expuesto a todas estas ideas y hablaban de la idea de la maximización de la utilidad, la maximización de la felicidad, y cómo Mill fue poniendo en tela de juicio esas afirmaciones, donde se fue dando cuenta cómo la felicidad era variada, que era compleja, no era única, y cómo empezó a justificar a partir de eso que cada uno de nosotros podía buscar su propia felicidad individual, que no era la misma. Porque el utilitarismo se justificaba en que
todas las personas queríamos maximizar felicidad, por lo tanto lo que haga más feliz a más gente es lo correcto. Por lo tanto, van a volver las peleas de gladiadores con leones. También otra cosa que es muy importante para el pensamiento liberal de Mill era que hizo una argumentación bastante detallada y yo te diría que era como una especie de juntar todas las piezas del rompecabezas hasta esa época y que logró en un libro que se llama Economía Política dar argumentos de por qué se debería aceptar el laissez-faire o el libre mercado como práctica general de todos los estados. Daba varios argumentos, pero el punto aquí es el siguiente, que la importancia de este autor era que fue el que sintetizó todas estas ideas de este siglo. Ujú. Entonces, todos estos autores que hemos estado conversando y todas sus ideas fueron tomadas por Mill, fueron sintetizadas y fueron armonizadas unas con otras. Sí, porque muchos de los autores que vimos cambiaban sus ideas a lo largo de los años o no las cambiaban y por eso entraban en conflicto. Mill realmente es el gran unificador, es como el punto que puedes marcar como la persona importante que marcó entre comillas un antes y un después. No porque inventó todos, sino porque planteó las cosas de una manera distinta. Entonces, muchas cosas vuelven de una forma u otra a Mill, como un hito histórico. Y con eso el autor termina esta primera parte, que es más abstracta, del primer periodo, de 830 a 1880, y nos va mostrando estas ideas germinales del liberalismo. Y dando un paso adelante dice, veamos cómo esto se empezó a aplicar en la práctica. Acá creo que es importante aclarar, ya que ya hemos harto. Este no es solo un libro de ideas del liberalismo e historia del liberalismo, también son biografías de cada una de las personas con ideologías sobre el liberalismo. Así que es muy largo y por respeto al tiempo vamos a ir comprimiendo mucha desinformación, si es que no nos la saltamos por completo. Sí, y profundizando en lo que tú dices, si es que encuentran que falta contexto, es intencional en este podcast, porque de lo contrario sería eterno. Estaríamos aquí hasta mañana, Sí. o 2 semanas más. Probablemente 2 semanas más, no menos. Avanzando un poco, el capítulo tercero trata sobre el liberalismo en la práctica y toca la vida o aplicación práctica del liberalismo de Abraham Lincoln, Edward Laboulaye, no sé cómo se dice nuevamente, Gladstone en Inglaterra. Eso es básicamente en Estados Unidos, en Francia y en Inglaterra. Acá llegamos al punto histórico donde podemos hablar de gobiernos liberales, más allá de un partido más dentro de muchos partidos y transiciones a democracias. Mm. Y lo entretenido es ver cómo en Estados Unidos y en Inglaterra y en Francia hablaban todos de libertad, pero decían cosas distintas con la misma palabra. Exacto. Por ejemplo, Lincoln es un caso muy entretenido porque es el primer como mandatario en Estados Unidos que empieza a utilizar la palabra libertad como el eslogan del país. Claro. Entonces, si ustedes se fijan, hoy en día no ha habido nunca, o hasta hoy en día no existe ningún tipo de norteamericano que no se refiera a la libertad en algún sentido. The land of the free. Siempre es libertad, libertad, libertad. Y si un partido no es o no tiene libertad y águilas volando, no es norteamericano. Yo diría que el problema es cuando todos hacen eso. Que también es entretenido porque todos lo usan y todos quieren decir cosas ligeramente distintas, pero nadie especifica que en realidad eso es así. Uh-huh. Pero, en fin, Lincoln fue el ícono de liberalismo significa libertad y significa democracia. Y también libertad significa efectivamente no más esclavitud. Lo cual el libro cuenta que no le fue tan fácil a Lincoln, porque si bien logró estas cosas de eliminar la esclavitud, también generó mucho odio y mucha división dentro del país. O sea, literalmente una guerra civil. Sí, pero más allá de eso, psicológicamente quedó dividido el país durante muchos años. Ahí no es por contradecir, no es por contradecir al autor, sino verdadera duda de
qué tan unido estaba en un primer lugar. Mm. Como lo que veíamos antes, de que antes se hablaba de los Estados Unidos como entes separados y después se hablaba como entes juntos. Sí, eso estaba en el otro libro, en el libro de Big Data. Sí, es curioso pensar que cuánto se habla de que se creó una división a aclaramos que había una división. Mm. Porque si bien con Lincoln se acabó la esclavitud, no se acabó el racismo. Y después, por eso después tenemos las épocas de la segregación. Bueno, en Sudáfrica fue el apartheid. Si bien no era esclavitud, era una discriminación muy fuerte. Sí, sí. Y en contraste con esto de Lincoln en Estados Unidos, en Francia se estaba dando algo que a mí me suena muy cotidiano, porque es esta mezcla curiosa entre un liberalismo muy fuerte en lo económico, pero a la vez un conservadurismo en lo religioso. Era un país que era muy, comillas, católico, pues después de la Revolución Sí. Francesa, muy católico, conservador en valores, ideologías y cosas por el estilo, pero en el lado economía se volvía cada vez más liberal. Y es algo que en Chile tiene mucho, mucho que ver con nuestra actualidad. Bueno, eh, está este cuadrante que demuestra una línea horizontal y vertical, donde uno tiene liberalismo y conservadurismo en política pública, liberalismo y conservadurismo en política económica. Mm. Y como, dependiendo de dónde nos paramos, estamos en uno u otro cuadrante. Acá en Chile podemos hablar de que el partido que es la UDI es muy liberal económicamente hablando, pero es muy conservadora en política pública. Sí. Eh, bueno, acá lo nombran, o el caso moderno que son los republicanos en Estados Unidos. Bueno, y la ilustración de Francia es bastante interesante porque más allá de lo que estaba pasando en la época, es una cosa que nos muestra mucho cómo se entendía el liberalismo en el siglo XIX, como una especie de iglesia con muchas sectas distintas, que están todos bajo la misma ideología general, pero cada uno le ponía su matiz. Todos se odiaban al final del día. Y que yo creo que es porque los países odian entre ellos. También. Y no sé si te pasó a ti, pero yo por lo menos, que me gusta la historia, me di cuenta que no he visto tanta historia de Francia más allá de como historia de Europa, y en específico ya, Revolución Francesa, Imperio de Napoleón, y después Francia desaparece hasta la Primera Guerra Mundial. Sí, pues aquí te cuentan esa historia. Sí. Que lamentablemente no vamos a tocar por tema de tiempo, ya que lo dijiste. Bien. Bueno, y Gladstone, por el otro lado, que fue un primer ministro inglés durante 4 periodos, duró harto, fue quien impulsó el liberalismo en Inglaterra. Entonces, este capítulo tercero del libro nos muestra cómo pasó el liberalismo de ser una idea a literalmente llegar al poder en Estados Unidos, en Francia y en Inglaterra. Y realmente el liberalismo se convirtió, más que se convirtió, acá es donde se amarra la idea de liberalismo con liberalismo económico. Porque En Gladstone en específico, sí. Exacto. Porque incluso dentro de Lincoln, dentro de Inglaterra, todavía está el tema de no existe el sufragio universal. Hay muchas cosas que ahora consideramos fundamentales y que asociaríamos con políticas liberales que no existían todavía. Pero sí se amarró la idea del liberalismo económico. Que hace sentido de nuevo cuando piensas que antes las monarquías controlaban todo, incluyendo todos los impuestos, todos los aranceles, todo. Y que también fue en esta época donde empezó a surgir la burguesía. Y de hecho en Francia fue la presión entre la burguesía, que tenía no solo el ingreso económico, sino que gracias a eso tenía la educación, que empezó a surgir esta fricción entre monarquía absoluta, ideas liberales, etc. The more you know. Or you know. Bueno, y en el capítulo cuarto, habiendo el autor mostrado cómo se aplicaba el liberalismo a nivel político, nos empieza a contar cuál fue, comillas, el legado de este liberalismo en la práctica. Y uno de los primeros legados de este liberalismo en la práctica de esos años fue la distinción entre un individualista y el individuo. Muy interesante porque el individualista es quien se preocupaba mucho de sí mismo y el individuo no era una persona en concreto, sino que era más una idea. Hasta ese momento
no se consideraba, comillas, individuo como un ente de protección por parte de los gobiernos. Bueno, de hecho, las críticas contra el liberalismo en esta época eran que era individualista, que esa idea de preocuparse de la persona era una caricatura ególatra. En cambio acá empieza a surgir el individuo como distinto a la sociedad o el público. Ujú. Entonces las protecciones y las ideas van al individuo y es una abstracción que hasta ese minuto no existía. También de la mano de eso surge otro legado interesante que es el respeto cívico, como el liberalismo empieza a proponer la no intrusión, la no exclusión y la no obstrucción. Que serían lo que creo que tú me has explicado varias veces acá, un derecho negativo. Un derecho en el que la obligación es a no hacer algo. No meterse en tu vida, no bloquear tus emprendimientos económicos. Eh, de hecho, piensen acá, como antes, cuando no existían estos, entre comillas, derechos, teníamos cosas como la Inquisición española, donde los vecinos se espiaban entre ellos y se acusaban entre ellos. Bueno, después lo vi, y de hecho, después vimos estas cosas resurgir cuando piensas en los movimientos más totalitarios, autócratas, de Alemania nazi, la Unión Soviética. De hecho, sí, sí, completamente. Y lo interesante acá es que tiene que ver con diversos aspectos del ser humano. No es solamente que no se metan en tu vida desde el punto de vista como de espiarte, sino también es desde el punto de vista económico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista religioso. Elige la religión que quieras, toma las decisiones morales que quieras, emprende en lo que quieras, que no venga el Estado a tomar las decisiones por ti. Y fueron ideas que tuvieron mucha resistencia, mucha resistencia. Porque tampoco existía la idea de que puede existir la moral sin la religión. O incluso que en un país puede haber más de una religión. De hecho, estas tres ideas se relacionan con la anterior, que es que, ya, más allá de que separemos moral y religión y todo, eso es lo entretenido, es, hasta ese minuto nadie consideraba que existía un individuo en abstracto y que ese individuo en abstracto tenía derecho a su propia moral, su propia religión, su propia iniciativa económica. Y es primera vez que vemos cómo eso ya se escribe. Empiezan a escribir, le debemos no intrusión, no exclusión, no obstrucción al individuo. Y es primera vez que escuchamos eso, entonces es bastante interesante. La reina de Inglaterra ya no es dueña de todo. Lamentablemente. Bueno, y habiendo dicho eso, llegamos al fin de la parte 1 del libro, que es la más cargada en ideas. Pero casi se muere. A grandes rasgos, hasta este punto el libro a mí me ha parecido fascinante, aunque un poco lento de lectura. Sí, es que creo que realmente estamos con el pedazo literario más desafiante que hemos tenido, porque es mucha información todo el tiempo. Como decía, es una mezcla entre un libro de políticas y filosofía, biografías, historia. Está tan cargado para que tú realmente entiendas lo que el autor quiere decir, que no puede evitar ser agotador, no puede evitar ser largo y denso. Es un libro que yo considero fenomenal para lo que hace, es realmente espectacular. Ahora realmente entiendo lo que es el liberalismo, pero no es un libro que puedas leer rápido o en un apuro o en un fin de semana. Tienes que digerirlo, es un libro de digestión lenta. Y al mismo tiempo también ocurre que me dan ganas de leer un libro exactamente como este sobre otras cosas. Sí, también. Por ejemplo, lo discutíamos el otro día, a mí me encantaría leer un libro sobre esto, sobre feminismo, porque gracias a la magia y pesadilla que es Internet, hay mucha información. ¿Y cuál es la opuesta de información? ¿Desinformación? En este punto yo diría que hay como abundancia de información mala. Sí, hay abundancia de información mala y
por algunos sectores yo he visto cómo eso también es una filosofía que ha evolucionado. O sea, de hecho este libro también lo toca. La cantidad de veces que se hablaba de libertad, pero no se hablaba de igualdad de clases y de igualdad de géneros. Y hay personas que pueden votar y personas que no pueden votar. Hasta hasta el punto que estamos hoy. Entonces pienso, a ver, si existe un libro así para el liberalismo, ¿cuántas otras cosas no comprendo en su totalidad o no conozco con tanta perspectiva que me gustaría saber? Por lo general, como los ismos, liberalismo, socialismo, feminismo, son palabras tan grandes que dependiendo de quién las emite, significan una u otra cosa. Sí. Y acá para terminar, hay un pequeño video de Neil deGrasse Tyson que a mí me encanta, que dice, no me gustan los ismos. Porque hablaba como, a él le preguntaban si era ateo, si era agnóstico, y bueno, hace más sentido cuando lo hice en inglés con el ismos, pero él decía, no, soy un científico, este es el modelo que yo uso para ver el mundo y para pensar. Y en parte de por qué decía eso, porque cuando tú declaras cuál es tu ideología, de alguna u otra manera, estás aceptando una serie de etiquetas que vienen con esa ideología. Especialmente para alguien que... ¿Qué pasa si yo pienso una cosa del liberalismo, tú piensas otra, yo te digo que soy liberal y tú entiendes cualquier cosa de mi parte? Sí, o sea, si O sea, no llega... me malinterpretarías automáticamente. Sí, cuando uno quiere tener comunicación correcta, uno necesita llegar a términos comunes respecto, por último, de los conceptos. Exacto. Y por eso me encantó acá que hablaba de los como cuatro grandes principios del liberalismo como la constante que habría que tener para adoptar esta ideología. Porque, de nuevo, el gran título no me gusta, por lo que dije antes, pero me encantan este tipo de principios de sospecha ante el poder, que el conflicto es algo constante, que en el último tiempo cada vez lo veo como más cierto, porque mientras más surge la idea de no existe el conflicto, ahora es paz y amor, la realidad nos demuestra lo contrario. Eh, y también el tema del respeto y optimismo para el progreso, de hay que tener algo de optimismo para hacer las cosas, de que crees que puedes cambiar el futuro. Entonces, esos principios me gustan y creo que los puedo adoptar si es que bien no adopto el título grande, que Ya. me da miedo que la gente me malinterprete por eso. ¿Tú le recomendarías este libro a alguien? Hasta esta parte, hasta la primera parte. Sí, sí. ¿A quién en específico? Específicamente cualquier persona que efectivamente le gusta la historia, se sienta identificado con estas políticas, pero también si alguien que no se siente identificado y solo le gusta la política. Ya. Encuentro que hay un tema importante de, si bien no estás obligado a estar de acuerdo con otra persona, es importante por lo menos hacer el esfuerzo de entenderla. Yo le recomendaría este libro a cualquier persona que le guste, como tú muy bien dices, la historia en general, porque es un libro muy histórico, pero con la prevención de que tiene que ser una persona que tenga tiempo disponible para entregarle al libro. Ujú. Porque de lo contrario, el libro les va a ganar, no lo van a terminar. Es un libro, aparte que desde un punto de vista visual, está escrito de una forma que a mí no me gusta, que es párrafos muy largos, párrafos que duran más de una plana. Entonces, eso es muy árido a la vista. Sí. Tú mostraste otro libro hace poco, que de hecho lo tienes ahí, Lo tengo aquí, ya. que siempre me sorprende cuando lo veo, que al final del día la lectura es un medio visual y nadie aprovecha eso. Solo escriben cuadrados y cuadrados de texto. Puede- no tiene que convertirse en un cómic, pero puedes usar imágenes para ilustrar una idea y puedes usar pequeños dibujos para ordenar el libro y que sea agradable de leer. Sí. Títulos grandes, puntos, comas. En subrayado, negrita, no sé. En fin, yo creo que hasta este punto vamos a dejar este episodio. Nuevamente, esto es un libro muy largo, da para semanas de hablar, pero les dejamos tranquilos con que la primera parte que ya acabamos de recorrer es la más cargada en ideas y el resto del libro es más histórico, más aplicación concreta. Por lo tanto, yo diría que este episodio fue el más
abstracto y teórico, y los otros van a ser un poquitito más aterrizados. Para los próximos vamos a traer payasos y osos. Y elefantes. Va a ser todo el circo. Muy bien. Que esté muy bien y cuídense. Chao. Los invitamos a visitar nuestra página web elementalpodcast.cl y nuestro canal de YouTube. Además, les damos las gracias a todos los padrinos que nos están ayudando a hacer posible este podcast. Pueden escucharnos en sus iPhone en la aplicación Apple Podcast o en su Android en la aplicación Stitcher. Los invitamos también a visitarnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Les pedimos, ojalá, que nos puedan dar un me gusta, puedan compartir y suscribirse, y aquellos que están en YouTube, poner la campanita. Y además, dejarnos sus comentarios en todas las redes sociales y ojalá en iTunes. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Okay. Oh. Let's go. Ya. Eso es. Oh. Let's go. Ya. De hecho, hablando de Francia, Alexis de Tocqueville era otro autor que toca... ¿Tocamos a Tocqueville? No, ya, ordenemos esta weá. Caminé ahí. No, sigue. Ordenemos. Weón, vamos en la mitad. Bueno.